Hola compañeros, compañeras, bienvenidos a esta tercera masterclass sobre fisioterapia energética integrativa. En este tema vamos a abordar el tema central del concepto, que es hablar de energía bioenergética como un elemento muy importante y vertebrador de todo lo que es la FEI, y es lo que vamos a tratar en esta tercera masterclass. ¿Qué puntos vamos a ver en el tercer tema de bioenergética? Vamos a ver primero una introducción sobre lo que es la energía y la bioenergética. Pasaremos a hablar de qué evolución histórica ha habido con respecto a los conceptos de materia y de energía. En tercer lugar, vamos a abordar la energía bajo el prisma del nuevo paradigma científico. Más adelante vamos a ver algunos fenómenos a los que conocemos y estamos acostumbrados que están vinculados a este concepto de la energía. Y en último lugar vamos a hablar de la energía en las medicinas tradicionales. Este es el índice de lo que vamos a abordar en este tercer tema. Vamos allá. Vamos a hablar sobre materia y energía. Lo primero que tenemos que tener claro, y es algo fundamental, es que somos naturaleza. Es decir, tendemos a percibir la realidad con una dicotomía entre el yo y el resto del entorno, pero realmente el ser humano no deja de ser naturaleza y hay leyes y principios que son comunes a todas las estructuras, y sean más a nivel macroscópico o microscópico. En esta imagen, que es muy reveladora, vemos tanto la estructura íntima de una hoja a nivel micro, un sistema intermedio como sería el sistema de irrigación vascular del corazón, y en tercer lugar, en la imagen de la derecha, vemos cómo es la cuenca fluvial del Amazonas. Son sistemas muy parecidos en el sentido de que se estructuran entre la distribución de algo en concreto, de elemento sanguíneo o de agua en el caso del cauce fluvial, o de materias energéticas, sales, minerales y agua en el caso de la hoja, y son estructuras, como veis, muy similares. Es decir, que en la naturaleza lo primero que tenemos que tener presente es que hay patrones comunes y que la observación de esos patrones es fundamental para generar información. Hay un principio que pertenece a Hermes Trismegistos, que tiene 7 principios de análisis de la realidad, y uno dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, y que un poco hace referencia justamente a eso que estamos diciendo sobre patrones en la naturaleza. De tal manera que hay imágenes que son muy parecidas, como puede ser un conjunto de galaxias, la imagen de un electrón o la imagen de una neurona, que tienen determinados componentes que son muy similares, o en la imagen de la derecha es muy similar o tiene cierta similitud o recuerda a una neurona a la estructura de una galaxia, o una división celular recuerda a la estructura o a lo que ocurre en la muerte de una estrella, o la imagen de un ojo puede recordar a lo que es una nebulosa galáctica. Es decir, un principio fundamental es saber que hay determinados patrones que se van repitiendo, repito, desde lo microscópico a lo macroscópico, y que nos va a dar mucha información sobre el análisis de la realidad y de cómo es esa transmisión de la energía. Podemos hablar, en el caso del ser humano, de un universo interior y un universo exterior. Es decir, tanto el ser humano puede ser considerado como un universo, como relacionado también con un universo, de tal manera que hay una estructura interna, que es un universo en sí mismo, que es la propia estructura y funcionalidad del ser humano, y a su vez hay un universo exterior que se relaciona con él y de cuya interrelación es muy importante, porque va a depender mucho el sistema de salud o enfermedad. Esta vinculación del universo interior y del universo exterior, el estudio vamos a ver que tiene muchas similitudes entre uno y otro. Nos podemos preguntar, ¿realmente por ese universo interior, exterior, estamos separados del mundo? Pues, aunque lo percibimos así y experimentamos la realidad individual y tenemos nuestro yo, la verdad es que
analizando las cosas desde el punto de vista de la física, en realidad estamos conectados a patrones de inteligencia que rigen el cosmos como una unidad. Y es lo que estamos diciendo, que hay determinados, podemos llamarlo así, patrones de inteligencia que son comunes tanto a la experiencia humana, individual, a ese universo interior, como al universo exterior. Y de alguna manera esta idea tiene su fundamento en los principios y experiencias de la física cuántica. Es decir, el entrelazamiento cuántico, que luego vamos a nombrar, tiene relación con esta vinculación entre lo interior y lo exterior. Es importante saber que hay una vinculación entre una conexión de los seres vivos con respecto a su entorno, y es conocida, hay muchísimos fenómenos en la biología en que sabemos que los seres vivos perciben ese entorno. Por ejemplo, en el caso de las migraciones de las aves, esa orientación tiene lugar en torno a la percepción de determinados campos electromagnéticos terrestres que les sirven para direccionar esos larguísimos trayectos, en algunos casos, que hacen las aves en función de las estaciones. Es también conocido el hecho de que terremotos y tsunamis muchas veces son percibidos por determinados animales que huyen sin saber muy bien por qué es lo que perciben, pero es cierto que huyen de determinados fenómenos importantes de tipo electromagnético. Y del mismo modo también sí está muy bien estudiado el hecho de que las abejas son capaces de percibir el entorno electromagnético de la flor y de esa manera conocer si el néctar es más conveniente, menos conveniente, qué cantidad tiene de néctar, y de esa manera poder luego redirigir a las otras abejas del enjambre para recolectar ese néctar. Es decir, que existe de manera natural, si queremos verlo así, una percepción, una conexión de los seres vivos con el entorno. Eso que conocemos en los animales también el hombre primitivo lo percibía. El hombre primitivo, podemos hablar de ser humano entre 1,5 millones, 2 millones de años. Bueno, pues esos primeros homínidos tenían también esa capacidad, igual que la tienen los primates. ¿Qué ha ocurrido? Que con el tiempo lo que ha ido ocurriendo es que nos hemos sabido sacar mucho más partido de los elementos racionales y hemos ido perdiendo esa conexión con el entorno, esa capacidad de percibir elementos, ondas electromagnéticas de nuestro entorno, poderlas percibir y de alguna manera actuar en consecuencia con ello. Con el tiempo, como digo, haciendo una extrautilización o una utilización permanente y muy provechosa de la parte encefálica racional, el ser humano ha ido perdiendo esa capacidad, pero es cierto que esa mínima capacidad intuitiva, si le podemos llamar así, no es igual en todas las personas, y algunos individuos, por alguna razón, tienen mucha mayor capacidad de percibir elementos energéticos que otros. Decimos fisioterapia energética integrativa. Energética, ¿por qué está puesta esa palabra ahí en el medio? Pues está incluida porque tenemos que saber que el cuerpo humano, el ser humano, entre otras cosas, es un gran emisor y receptor de campos magnéticos. Y ahí tenemos en esa imagen un montón de emisiones electromagnéticas de diferentes zonas y funciones corporales. Por ejemplo, tenemos distintos grados de emisión del campo magnético inducido a partir de la red de Purkinje y el haz de Higgs cardíaco, a partir de las respuestas evocadas auditivas, somáticas, visuales, el encefalograma, sea ondas beta, alfa o delta, también el espectro electromagnético inducido por el cardiograma fetal, por el miograma, y el más potente inductor electromagnético del organismo es la función cardíaca, que es bien conocida y que, por supuesto, es objetivada mediante los sistemas electrocardiográficos. Es decir, esto que puede parecer un poco, no sé, como inventado, evidentemente la cuantificación de esa emisión electromagnética es lo que da origen a todos estos sistemas de detección de campos electromagnéticos. De alguna manera,
el ser humano, como digo, es un emisor de campo electromagnético fundamentalmente vinculado a la circulación y a la función cardíaca, y se habla de un efecto toroide de emisión electromagnética que rodea al cuerpo humano. Otra cosa es que eso visualmente no se pueda ver, no se puede percibir, digamos, con una percepción visual, pero recordamos que el espectro electromagnético tiene una amplísima gama de frecuencias y no todas, evidentemente, solo podemos percibir con nuestros órganos de los sentidos frecuencias en frecuencias muy determinadas. Entonces, el hecho de que no las percibamos no quiere decir que existan, tanto a nivel, como digo, de la función cardiocirculatoria general en todo el organismo, como en un segundo nivel, a nivel de la actividad cerebral. En la zona craneal también hay una emisión electromagnética importante y que también se puede detectar en las diferentes ondas electroencefalograma, sean ondas beta, ondas alfa, ondas delta, pueden ser objetivadas. Es decir, que este campo es objetivo, aunque no sea visible. Pero vamos más allá, porque ¿qué significa energética? Como fisioterapeutas estamos muy habituados a tener un contacto físico con los pacientes y mucho más allá de una cuantificación, sí estamos muy acostumbrados a percibir determinadas sensaciones cuando palpamos en una determinada zona, la notamos con una textura, con una forma y más allá incluso de las sensaciones táctiles que percibimos, que pueden ser más o menos objetivas, incluso en ocasiones palpando una determinada zona de un paciente, notamos una zona que notamos mucho más fría en el interior, que se desliza mejor, que se desliza peor, y nos puede dar de alguna manera alguna información más allá de lo meramente racional y de la percepción sensible. Muchas veces creo que percibimos sensaciones en los pacientes que van más allá de una objetivación de este espectro electromagnético, y es lo que decimos que, bueno, en el fondo no es nada extraño porque esa capacidad la tenemos. Otra cosa es que la tengamos infrautilizada y que sea menor, pero es una capacidad de percepción que se puede desarrollar y que como fisioterapeutas, yo creo que como personal sanitario somos los que quizá por ese contacto tan fluido y tan constante con los pacientes tenemos más desarrollada. Hay un autor que se llama Alexander Lowen que tiene unos principios sobre la bioenergética y que son los siguientes. En primer lugar, él habla de que todo organismo viviente puede captar y emitir energía que le es propia. No solo eso, sino que esa energía puede estar orientada como en sentido positivo hacia el desarrollo del individuo o puede de alguna manera perjudicar e interferir sobre la salud del propio específico. De tal manera que mediante técnicas específicas dirigidas a esa dirección de la energía podemos de alguna manera incidir en esa circulación energética de cara a favorecer tal circulación y por lo tanto favorecer la salud del individuo. Es decir, tenemos que tener claro que esa circulación energética existe y que somos un medio que podemos de alguna manera manipularla directamente e incluso diagnosticar si esa circulación energética es fluida en el individuo. Podemos conocer zonas donde esa energía se bloquee, podemos desbloquearla, etcétera, etcétera. De tal manera que tenemos que familiarizarnos con que este tema de la circulación energética en el organismo existe, tenemos que trabajar con él y es un elemento más integral de atención a nuestros pacientes. Algo relativo a la circulación energética y a las relaciones de causa-efecto es lo que hablamos de ley del karma. Es decir, de alguna manera, desde el punto de vista energético, todo lo que hacemos finalmente repercute y tiene incidencia sobre lo que nos ocurre. Entonces, esta ley del karma habla de que energéticamente aquellos elementos energéticos positivos repercuten finalmente en nosotros y el iniciar procesos energéticos negativos también incide en nuestro organismo. Bueno, vamos a pasar al punto 2, que hablamos de un análisis histórico de la evolución de la física y de la vinculación y de los conceptos entre materia y energía. Ahí tenéis a los dos grandes
genios de la física, como han sido en la física clásica Isaac Newton y en la física actual, aunque ha habido muchísimos autores, Albert Einstein. Y son, digamos, los dos que representan el modelo clásico de la física y el modelo más actual de la física, aunque Einstein ya es un científico que murió hace muchos años, pero realmente los orígenes de la física actual tuvieron lugar hace más de 100 años, pero aún no hemos conseguido conceptualizarlos. Evidentemente, la física cuántica se ha desarrollado muchísimo desde el punto de vista tecnológico, pero muy poco en nuestros conceptos internos y seguimos un poco sin tener noción de cómo es la estructura de la materia, qué es energía, y es justamente lo que vamos a analizar en este tema. Bueno, empezamos con el análisis de la física newtoniana, la física clásica, que es la que es referida a los fenómenos físicos macroscópicos. Es la que nos habla de las leyes de la cinemática, del movimiento de los cuerpos, la ley de la gravedad, y que es la que sirve para predecir, por ejemplo, todos los movimientos planetarios. Es decir, es la física, si lo pudiéramos llamar así, la física macro, la física newtoniana, la que describe los movimientos de los cuerpos. Como todos los conceptos, aunque hablemos de física y tratemos de desgajarla de la filosofía, por así decir, hay ideas que penetran dentro de nosotros y que nos originan una conceptualización. Es decir, ¿con qué vamos a relacionar esta física newtoniana que generó como conceptos a la hora de entender la realidad? Lo primero, el concepto de objetividad. Para la física clásica, los fenómenos son objetivos, es decir, se puede diferenciar los hechos del observador y siempre van a ser absolutamente objetivos y sistemáticos. Ese es el primer punto, digamos, conceptual de la física clásica. En segundo lugar, hablamos de un determinismo causal, un mecanicismo, es decir, conociendo las condiciones de los fenómenos y conociendo las leyes y los puntos de partida, podemos determinar al 100% qué es lo que va a ocurrir en un determinado fenómeno. Conociendo las condiciones iniciales y las leyes, hay un determinismo absoluto de lo que va a ocurrir. En tercer lugar, todos los fenómenos físicos hablamos de que tienen localidad, es decir, tienen lugar en un espacio concreto y en ningún caso se puede pensar que un fenómeno físico tenga origen en un lugar y se transmita a otro sin que haya una ley física que los vincule, digamos. En cuarto lugar está el reduccionismo. El reduccionismo es un concepto que lo que habla es de que para entender un fenómeno complejo, simplemente entendiendo cada una de sus partes es suficiente para comprender ese fenómeno complejo. El ejemplo que se pone es que si queremos conocer el funcionamiento de un reloj, bueno, pues analizando cada una de las piezas y sabiendo qué funciones tiene, podremos comprender en su totalidad cómo es ese reloj. Esto tiene sus limitaciones, luego lo vamos a ver, pero en principio todos estos principios nos hablan de un determinado concepto filosófico que está muy interiorizado. Del mismo modo que cuando hablamos del dualismo y del epifenomenalismo, son también conceptos que derivan de esta física clásica. El dualismo habla de que por un lado está la materia y por otro lado está la energía. Y eso es como el cuerpo y el alma de Aristóteles y está muy presente en nosotros. Es como son dos elementos separados y todavía, en cierto modo, los tenemos interiorizados. En cuanto al epifenomenalismo, lo que habla es que la conciencia humana no es nada más que el resumen y la consecuencia de fenómenos neurológicos físicos. Es decir, que la parte física material es la que condiciona cualquier actividad. Entonces, es importante destacar todos estos conceptos de la física clásica porque han originado un modo de entender la realidad que ha quedado desmantelado o por lo menos muy limitado cuando llegan los descubrimientos de la física moderna, que es lo que vamos a analizar ahora. Llega el paradigma actual, que hablamos de, por un lado, las teorías de la relatividad de Einstein sumados a la mecánica cuántica. Y eso, en su momento, a principios del siglo XX, revolucionó la física. Hay un montón de autores que han contribuido a ese cambio de la física, pero realmente
lo importante es saber que ha sido un cambio de paradigma absoluto, pero que, como digo, todavía no ha sido totalmente integrado dentro de nuestros conceptos y de nuestra filosofía, de nuestras creencias. Cuando hablamos de física moderna, estamos hablando de física de partículas, es decir, estamos refiriéndonos a las leyes que gobiernan la interacción entre las partículas en la física de lo micro. Igual que antes hablábamos de la física newtoniana como lo macro, ahora hablamos de lo micro. La dificultad es que, igual que lo macro se ve muy bien, lo micro es mucho más difícil de entender y, de alguna manera, tenemos que creernos, en cierto modo, o por los efectos de la aplicación de estas leyes de relación entre las partículas, tenemos que creernos en estas leyes, pero realmente es mucho más difícil visualizarlas. Pero están, evidentemente, muy demostradas. De alguna manera, la física, el resumen, si lo tuviéramos que resumir, de los descubrimientos de la física actual es que se supera el dualismo materia-energía. Ese es el principio más importante. Eso supuso una gran revolución en la física porque, como digo, no solo es que físicamente, a través del resumen de esta ecuación tan conocida de Einstein, de E igual a mc cuadrado, se iguala el concepto de la energía y de la masa, sino que tuvo o tiene repercusiones importantes sobre el concepto de energía, que es lo que vamos a abordar. Una cosa muy curiosa es que la revolución que ha supuesto de parte, digamos, teniendo en cuenta las creencias o ideológica de la física cuántica y de la relatividad, entroncan muchísimo con conceptos que provienen de la medicina tradicional china y, en concreto, con una filosofía inspiradora de la medicina tradicional china, que es el taoísmo. De tal manera que hay un hecho muy curioso sobre esto, y es que uno de los grandes científicos, el danés Niels Bohr, tuvo ocasión de viajar a China y conocer en profundidad este tipo de conceptos, y se sintió tan identificado que en su propio escudo, a la hora de su muerte, incluyó el símbolo del yin y el yang como un reconocimiento a esa vinculación entre la filosofía taoísta, la filosofía tradicional china, y los conceptos que él estaba descubriendo y que él desarrolló un famoso modelo atómico. Pues todos esos conceptos en los que él estaba investigando tenían una gran vinculación, y ahí lo reflejó en su propio escudo personal con la medicina, perdón, no con la medicina, con la filosofía oriental. Vamos a analizar, hemos visto un poquito la evolución histórica, vamos a ver qué consecuencias tiene este nuevo concepto energético en el paradigma actual y a qué nos lleva y qué tenemos que conocer de ello. Conclusiones o temas importantes de este nuevo paradigma de materia y energía con una nueva visión. En primer lugar, la indeterminación. Hemos pasado de una realidad objetiva a que, de alguna manera, a partir del trabajo de Heisenberg y su principio de indeterminación, la realidad ya no podemos afirmar que sea objetiva, sino hablamos en términos de probabilidad. Eso, evidentemente, es referido a la micromateria, a la física de partículas, pero en realidad entronca con toda la realidad, aunque sea macroscópica. Es decir, entramos en el indeterminismo y ya no hay una realidad tan objetiva y tan absoluta. Ese es el primer principio importante que tenemos que conocer. En segundo lugar, como ya hemos dicho, la materia y la energía son el mismo fenómeno. Ya no hay un dualismo, sino que la materia no deja de ser energía condensada, de tal manera que la energía con una máxima condensación sería la materia, y a partir de ahí hay energía cada vez que se puede disgregar mucho más, y energía al final es cualquier función. Un pensamiento no deja de ser energía, un sentimiento no deja de ser energía, pero evidentemente mucho menos, por llamarlo así, empaquetada que un fenómeno material. Ese es el segundo concepto importantísimo. Ya no existe, por un lado, la materia y, por otro lado, la energía. Materia y energía son el mismo fenómeno. En tercer lugar, algo muy importante al estudiar la constitución intrínseca del átomo es que, básicamente, la materia está formada por vacío. Es
Es decir, la parte material de un átomo, las partículas, los electrones, los protones, los neutrones, forman una parte mínima de un átomo, de tal manera que la imagen que se suele poner es que si en un campo de fútbol situamos las partículas del núcleo en el centro del campo con el tamaño de una pelota de tenis, los electrones estarían orbitando por las gradas. Es decir, que prácticamente todo el átomo está constituido, el 99,999% de un átomo está constituido por vacío, lo cual también es muy contraintuitivo, pero tenemos que saberlo. Más conclusiones importantes de los nuevos estudios de la física es que el tiempo ya no es un fenómeno absoluto, sino que va vinculado a las condiciones del sujeto, de tal manera que si el sujeto se va desplazando a mayor velocidad, el tiempo también el tiempo ya no es objetivo, sino que se va vinculando a esa velocidad del sujeto que lo percibe. De tal manera que se supone que cuando viajamos a la velocidad de la luz, el tiempo no existe. Una última cosa, o una más importante, es la importancia del observador como condicionador de la realidad. Ahí hay el fenómeno de la doble rendija que está muy estudiado y que lo que habla es que en función de que el observador esté o no viendo un determinado fenómeno, la partícula se comporta de una manera o de otra. Entonces, es importante saber que el observador ya condiciona la realidad. Importante, todo este concepto lo que hace es que posibilita la existencia de los multiversos, es decir, que en función de las distintas probabilidades que vayan tomando las partículas, puede haber, y en función de distintas decisiones y acontecimientos que vayan ocurriendo, puede haber diferentes universos. Y eso, evidentemente, no es algo que esté demostrado, pero muchos científicos, muchos físicos actuales piensan en la posibilidad de que existan multiversos. Por otra parte, esto aplicado al cuerpo humano, todos estos nuevos conceptos físicos, lo que se habla es que lo básico y lo importante del cuerpo humano es la circulación de energía y de información en el organismo humano. De energía muy vinculado a la circulación energética, a la transmisión nerviosa, y de información con el sistema inmunoendocrino. Es decir, al fin y al cabo somos un conjunto de muchísimas células que tienen comunicación tanto energética como de información. Esa información, también otro elemento relevante, es el material genético, que no deja de ser la información, la planificación de todo el organismo en cada una de las células y de los núcleos celulares. Otra conclusión importante es que a partir de estos conceptos surgen terapias que puedan manipular esta circulación energética de tal manera que se pueda manipular, redireccionar la energía con determinadas terapias sin ya influir físicamente y sin que haya un contacto físico necesario para poder trabajar sobre ese aspecto. Y por último, algo muy importante, a lo que hemos hecho referencia antes, es que los fenómenos ya no tienen por qué ser locales, sino que existe lo que se llama entrelazamiento cuántico, y es que dos partículas pueden estar conectadas en dos puntos diferentes de manera instantánea. No es que una influya en la otra, sino que hay un comportamiento simultáneo de dos partículas sin que haya, repito, una vinculación espacial entre ellas. Todo esto supone una gran revolución sobre nuestros conceptos, sobre nuestra filosofía, entender la materia y la energía con una visión muy diferente, y en ese sentido es muy importante conocer e ir interiorizando, y esto entiendo que también hay que leer bastante más, leer a diferentes autores que profundizan más, pero nos sirve un poco de base y de fundamento a nuestra atención de fisioterapia. Y sí tiene una base, y me refiero, sí es importante conocerlo, porque al final, en determinadas técnicas, como es la acupuntura, vamos a trabajar sobre la energía. Y esto lo que nos da sostén es a que no estamos trabajando sobre algo etéreo o sobre un elemento inventado, sino que esa energía existe y nos ayuda a entender mucho mejor cómo puede ser
que manipulando determinados componentes energéticos tengamos efectos terapéuticos. Por eso creo que es muy importante conocer todos estos conceptos. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver es algo que cambia mucho el concepto de la relación entre fenómenos en la física clásica y la relación entre los fenómenos en una visión cuántica u holística. En la física clásica, los fenómenos son causa-efecto, ese fenómeno, un efecto crea es causa de otro, y es digamos, una información, un flujo de información lineal. Eso es un poco la secuencia de acontecimientos, buscar una causa, un efecto, ese nuevo efecto es causa de otro, etc. Eso está muy superado y es bastante simple y puede servir en algunas ocasiones, pero en general, como funciona la realidad y más la realidad compleja, es que esos factores que podemos denominar A, B, C, D, E, no son lineales, sino que todos interactúan con todos, en un concepto que estructuralmente conocemos como tensegridad, pero no me estoy refiriendo a la tensegridad estructural, sino a que todos los fenómenos se vinculan como causa y efecto de todos los demás, de tal manera que el alterar un fenómeno en concreto repercute sobre todos los demás. Y esa visión de la salud, que tiene mucho que ver con los conceptos de la medicina tradicional china, es muy importante tener en cuenta. Muchas veces como fisioterapeutas buscamos una causa única en un determinado síntoma. Es que no funciona así. En general, todo es multicausal, todo es muy complejo y eso genera mucha incertidumbre, pero la realidad es así y muchas veces tendemos a ser tan simplistas que lo que hacemos es un poco deformar la realidad. Hay que entender que la realidad es interdependiente y eso tiene mucho que ver con todos estos fenómenos que estamos viendo de influencia mutua y de transmisión de la información. El cuarto punto, por lo que quiero seguir hablando, es fenómenos que conocemos, que tal vez a día de hoy son inexplicables, pero que si aplicamos y tenemos todos estos conceptos energéticos que estamos hablando, quizá nos da alguna luz para tratar de entenderlos un poco más. Es decir, si analizamos el cuerpo humano como algo físico y material, son fenómenos que son absolutamente inexplicables. Si introducimos todos estos conceptos, tal vez podemos empezar a arrojar un poco de luz sobre todos estos fenómenos que os comparto y que seguro que algunos conocéis perfectamente y habréis leído sobre ellos. El primero son los trabajos de Masaru Emoto con el agua y la cristalización del agua. Él lo que hacía era embotellar agua y a partir de ahí trabajar con ella a partir de simplemente emitiendo sensaciones sobre ella. Es decir, por ejemplo, ponía una botella de agua y le sometía a determinados tipos de música o hacía que varias personas pensaran sobre esa agua o le ponía una palabra que pudiera ser amor, otra palabra que fuera odio. Es decir, manipulaba energéticamente una estructura como es el agua, que es neutra y que siempre es H2O, pero a partir de ahí, en función del estímulo energético, podía ser, ya digo, o una palabra o música, esa agua cristalizaba en formas muy diferentes. Eso, obviamente, desde el punto de vista materialista es muy difícil de explicar y él lo describe, hay documentales sobre ello que podéis consultar y que son muy interesantes. Otro fenómeno que ahora está muy actual y que hay muchos trabajos sobre ello y cada vez se acerca más, aquí sí hay cada vez más vinculación por el tema de la microbiota también a la medicina occidental, por así decir, al conocimiento científico, es cuando se habla de segundo cerebro. De manera clásica, la inteligencia se ha vinculado a la actividad cerebral, pero lo que se está viendo es que hay otras estructuras orgánicas y ahora el énfasis está especialmente situado en el aparato digestivo, de que existe una red neuronal que también de alguna manera podría tener una inteligencia visceral, de tal manera que se habla de un segundo cerebro como el aparato digestivo por esta red neuronal, que además es una creadora de numerosos péptidos, como si se intenta
hablar como de un segundo cerebro. Y de alguna manera esto está ahora cada vez más estudiado, pero no solamente se puede ver desde un punto de vista material, sino que ahí hay mucha más información y mucha más, un concepto mucho más amplio para interpretar que el sistema digestivo podría ser, por así decir, un segundo cerebro. Otro fenómeno que también es muy conocido son las remisiones espontáneas del cáncer, es decir, situaciones de un cáncer ya en una fase terminal, en que los médicos ya han pautado prácticamente cuidados paliativos porque no se puede mejorar la situación del paciente y que está muy bien descrito, no es que sea excesivamente frecuente, pero sí hay muchísimos casos documentados en la literatura médica de, partiendo de esa situación, el paciente negativiza ese cáncer y con el tiempo lo que ocurre es que no existe ningún tipo de tumoración. Podemos pensar eso, si es un milagro, pero realmente, si estamos hablando de que hay una inteligencia que puede ir mucho más allá de la estructura cerebral neural, pues no deja de ser, de alguna manera, también milagrosa un proceso de cicatrización cutánea. Es tan complejo que evidentemente no hay ninguna conciencia sobre él y, sin embargo, se produce. De alguna manera podría ser que hubiera algún mecanismo fisiológico que pudiera una situación de una tumoración, aunque estuviera muy extendida, bueno, poder revertir la situación de esas células anómalas mediante un mecanismo que no está dilucidado, pero que en la realidad existe, porque, como digo, estos casos están absolutamente documentados. Otro fenómeno que también ocurre son lo que llaman experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias se relatan en sujetos que han estado clínicamente muertos, en los cuales no hay latido cardíaco, no hay actividad cerebral. También sabemos que se produce, no solo en una zona concreta del mundo, sino que hay experiencias cercanas a la muerte descritas en numerosos lugares. Y lo que ocurre es que esas personas, una vez clínicamente muertas, recobran la vida y describen procesos, experiencias que no pueden ser explicadas únicamente con una visión mecanicista. Entonces describen el famoso fenómeno del paso del túnel, pero no solo eso, sino que muchas veces viajan fuera del cuerpo, pueden describir la situación, por ejemplo, de los quirófanos que había al lado, quién había en el quirófano de al lado, y se comprueba que es real cuando estaba en la mesa de operaciones clínicamente muerto. A veces tienen experiencias de haber hablado con determinados familiares y finalmente, por alguna razón, vuelven al cuerpo, ellos lo describen así, y siguen viviendo. Esas personas, lo que sí se sabe muy bien, y ya digo, hay un montón de textos también escritos por médicos sobre ello, es que más adelante pierden por completo el miedo a la muerte, ven la vida de una manera muy diferente y, sobre todo, de lo que se hacen muy conscientes es de que, bueno, la vida no existe la muerte, sino que se pasa a otra dimensión. Este no es el momento de aclarar qué es lo que ocurre, simplemente quiero generar la duda de, bueno, estos fenómenos de los cuales no tenemos ninguna explicación, si realmente estos conceptos que estamos viendo de la nueva dimensión de la física, si pueden tener algo que ver en su comprensión. Otro elemento que conocemos y que tiene mucho que ver con la fisioterapia es el poder del contacto humano mucho más allá de un efecto físico-mecánico. De alguna manera, y esto yo creo que lo sabemos, las manos son sanadoras y el propio contacto de la mano humana con el individuo tiene un poder sanador que no se explica solo con un concepto mecánico, sino que hay que entenderlo desde un concepto energético. Ejemplos. Pues hay numerosos experimentos hechos, por ejemplo, en orfanatos, en que se ve que la mortalidad de los niños en los orfanatos que no tienen contacto habitual, aunque el resto de cuidados nutricionales, etcétera, sean los correctos, hay una mortalidad mucho mayor. Hay experiencias en neonatos a los cuales al producirles y de manera muy constante tener contacto con ellos, incluso en incubadoras, mejoran mucho más, o incluso cuando hay un parto gemelar en que un niño ha nacido con muy bajo peso y el otro está mejor de salud, muchas veces se los deja juntos para que de alguna manera el contacto de uno con otro mejora realmente la salud
del que es más débil. Y también experimentos incluso con animales de la mejora del animal a través del contacto. Es decir, también está muy demostrado la sanación que produce o la mejoría en la salud que produce el contacto humano. Repito, y no solamente, pues siempre podemos aducir razones mecánicas, pero mucho más allá de eso, hay mejorías que no pueden explicarse simplemente a partir de efectos mecánicos o materiales. Otro fenómeno también muy bien descrito en la literatura son fenómenos ocurrentes en sujetos trasplantados, en que, por ejemplo, tras un trasplante cardíaco, el sujeto a quien le han trasplantado de pronto cambia, por ejemplo, sus gustos musicales o sus gustos nutricionales. De pronto alguien a quien, no sé, era vegetariano, de pronto le apetece muchísimo comer carne. Cuando esa persona accede a quién era el donante, resulta que muchas veces son características del donante las que ha transmitido, no se sabe cómo y evidentemente desde un punto de vista convencional es inexplicable, han transmitido esas características al sujeto, digamos, del donante al sujeto a quien se le ha hecho la donación. Ha habido un cambio de determinadas características, como digo, pueden ser incluso, hay un caso muy conocido que es de un cambio de los gustos musicales, alguien que de pronto le encantaba la música heavy metal cuando era alguien muy tranquilo y que era amante de la música clásica, y resulta que el donante era un amante de ese tipo de música. Otro fenómeno que tampoco puede ser explicado y que redunda un poco en y explica toda esta teoría energética es la fotografía Kirlian. La fotografía Kirlian lo que es una visualización de la emisión electromagnética del cuerpo humano. Antes hemos dicho que evidentemente el cuerpo tiene una emisión electromagnética. Lo que hace la fotografía Kirlian es visualizar ese espectro rodeando a la imagen corporal sobre la piel. Y es más, hay, en función del estado anímico del paciente, ese aura que algunas personas pueden ver, cambia de color, cambia de consistencia, etc. Es decir, es otro fenómeno que existe, que está muy vinculado y muy relacionado con la termografía, que esa sí parece que sí que se emplea y conocemos muy bien. Pues esa fotografía Kirlian lo que hace es establecer ese patrón, digamos, de aura en los sujetos a partir de su emisión electromagnética. Otro fenómeno que tampoco se podría explicar muy bien solo partiendo de los principios de la física clásica, por así decir, es el fenómeno del placebo y el fenómeno del nocebo. Es decir, el hecho de que una técnica terapéutica, solo por el hecho de que el paciente crea que se la han aplicado, mejora su salud, incluso cuando no se la han aplicado. El fenómeno del efecto placebo está presente en todas las técnicas, no solo de fisioterapia, sino técnicas médicas, y está absolutamente demostrado. Tanto es así que los experimentos, los ensayos clínicos aleatorios se basan en que ya se sabe y se parte de que hay un porcentaje de sujetos que van a tener efectos positivos incluso cuando no se realice ninguna acción terapéutica. Eso es el efecto placebo. Y de alguna manera lo que explica el efecto placebo es que la intencionalidad del paciente a la hora de mejorar su salud, de querer curarse o querer atenderse de su problema, ya genera una energía que es potencialmente curativa. Se calcula que en torno a un 30%, que evidentemente es muy variable y depende mucho de la técnica que se emplee, un 30% de pacientes simplemente por tener cualquier actividad terapéutica mejoran, incluido pues, una pastilla que no tenga ningún componente farmacológico, una cápsula vacía, por así decir, pues tiene efecto positivo. De hecho, es conocido, por ejemplo, que en el caso de las pastillas, dependiendo del color, tienen más o menos efecto placebo, y eso está documentado. A la par que el efecto placebo, también es conocido el efecto nocebo, es decir, si alguien piensa que una determinada terapia va a producir unos efectos negativos, los produce incluso cuando no exista esa actuación terapéutica. Son clásicos los experimentos en que a personas que tienen cáncer
les aplican un determinado tratamiento durante un tiempo, se les dice que es quimioterapia y a muchas personas se les cae el pelo, incluso cuando en algunos procedimientos no se les aplica ningún tratamiento químico. Es decir, que el efecto nocebo también existe y en ese sentido, y lo veremos en un tema próximo, es muy importante con nuestros pacientes evitar el efecto nocebo. Nuestras palabras, como nos comunicamos con ellos y lo que les transmitimos, tiene un potencial de efecto nocebo brutal y por eso tenemos que ser súper conscientes en nuestra comunicación con los pacientes qué les decimos, porque les podemos provocar un daño importante simplemente por conceptos que les transmitamos. Mirad, en todos los temas me parece muy importante, y lo iremos viendo tema por tema, material auxiliar y material para ser estudiado posteriormente y para complementar todo este tipo de planteamientos de cada tema. Hablando sobre la vinculación y la importancia de los conceptos de la física cuántica en la vida cotidiana, hay dos documentales que se llaman ¿Y tú qué sabes?, que dan un montón de información sobre estos planteamientos y a qué reflexiones nos tiene que llevar el incorporar estos conceptos de la física cuántica a nuestro día a día. Son muy, muy interesantes. Del mismo modo, hay un autor fundamental que debemos conocer sus trabajos, que es Bruce Lipton, que su texto más importante se llama La biología de la creencia, y él habla como algo fundamental del papel de la epigenética en el organismo. Es decir, él cuestiona que el papel de la epigenética, digamos, él fue uno de los precursores de este tema, en el sentido de que no todo viene determinado por la genética, sino que el entorno y las condiciones en las que vive el sujeto hace que determinados elementos genéticos se desarrollen a lo largo de la vida o no. Y es un autor muy importante para conocer el papel de la energía y otros aspectos muy relevantes sobre la salud de los pacientes a través de su estudio. Teniendo en cuenta la importancia de la energía, y una aplicación práctica es el poder de la intención con respecto al proceso terapéutico. La intención no deja de ser, como hemos dicho antes, yo creo que la intención es la explicación a través del encauzamiento de energía, es lo que explica el efecto placebo. Es decir, el hecho de que el paciente se ponga en marcha para solucionar un problema de salud ya genera a través de esta intención un efecto energético que de por sí ya es curativo. Eso no significa, lógicamente, que solo con querer estar mejor el sujeto vaya a solucionar su problema, pero sí es un punto de partida muy importante. La intención tiene dos aplicaciones. Por un lado, como terapeutas, como fisios, también tenemos que ser muy conscientes de nuestra intención frente al paciente. Es decir, de manera sistemática tenemos que estar presentes en lo que estamos haciendo y dirigir esa intención terapéutica hacia el paciente. Y eso es una herramienta más a sumar al efecto mecánico o al efecto fisiológico de nuestras técnicas. Nuestra intención tiene que ser algo que sumemos. Y por otro lado, la intención también, en el caso de trabajar con autoafirmaciones y con visualizaciones, el paciente puede mejorar su disposición energética a la curación mediante este tipo de trabajo. Repito, tanto autoafirmaciones positivas como visualización. En el caso de la intención, sí hay tres condiciones para la realización de afirmaciones. Una es que la intención tiene que ser presente, es decir, no tenemos que tener intención sobre que algo vaya a ocurrir en el futuro, sino algo que está ocurriendo ya. Tiene que ser muy precisa y muy específica en la mejoría que se quiere conseguir, y siempre la intención tiene que ser positiva, es decir, la intención nunca puede ser no querer, la intención nunca puede ser no quiero tener este dolor, eso no es una intención. La intención puede ser quiero disfrutar de pasear, quiero disfrutar de poder coger a mi nieto. Eso es una intención positiva. Una intención negativa es la huida de algo, y en ese sentido esas tres condiciones, las tres P's, son fundamentales a la hora del trabajo con la intención. El siguiente punto que vamos a hablar es el concepto en las medicinas tradicionales del concepto de energía. Bueno, en todas las medicinas hay un concepto propio de energía.
el chi, el prana, neuma. Cada medicina tradicional vincula y tiene un punto fundamental en la energía y en su circulación. En el caso de la medicina tradicional china, la energía es el chi. El chi es, ahí tenéis el ideograma del chi. El chi es lo que nos permite, lo que distingue los elementos vivos de los elementos muertos. Y ya lo veremos cuando veamos los fundamentos de la medicina tradicional china, tiene determinados patrones de circulación a través de los meridianos y su circulación es lo que asegura la vida y la salud. De tal manera que el chi es uno de los elementos centrales de la medicina tradicional china. Y otro concepto muy importante y que también yo creo que tiene una vinculación anatómica también y fisiológica fundamental es el concepto de la circulación de la energía en el Ayurveda, que es lo que se habla de la transmisión del prana. Y el Ayurveda lo que habla es de la existencia de 7 centros energéticos, y estos centros energéticos distribuidos a lo largo de la columna vertebral, desde la zona más baja hasta el último centro energético que está en el ápex de la cabeza, esos 7 centros energéticos o chakras son puntos de unión, tienen sus funciones fisiológicas y sus funciones psicológicas, de tal manera que sirven de vinculación entre lo que decíamos, la materia y la energía. También van referidos a funciones emocionales, mentales, espirituales, y cada uno de los centros energéticos se relacionan con funciones en el raquis y también en glándulas endocrinas. Es decir, que el funcionamiento de cada uno de estos chakras o la disfunción en cada uno de estos chakras también se puede entender como disfunción orgánica, emocional o visceral en el organismo. Otro autor fundamental y que quiero destacar es Carmelo Vizcarra, es un doctor que hace una gran incidencia, tiene un centro en Navarra de cuidados de salud, mucho más centrado en el cuidado de la salud, mucho más que en el tratamiento de patologías. Es un autor que tiene muchas charlas sobre estos conceptos energéticos, sobre centros energéticos y que también es fundamental conocer. Como digo, en cada tema lo que vamos a hacer es aportar una documentación, sea en forma de vídeo, sea en forma de documentación escrita, para ser poco a poco masticada y que cada uno de estos conceptos vaya siendo interiorizado de manera profunda. Esto no se trata de ver una clase y ya está, sino de, en la medida de lo posible, ir profundizando en estos temas, irlos asumiendo, masticando y que realmente al final sean relevantes, porque de lo que se trata es de ser mejores fisioterapeutas. Con esto termina la tercera masterclass. Muchísimas gracias por vuestra atención y, importante, si todo esto que estamos comentando entronca con vuestras creencias, con vuestro modo de trabajar, con vuestra manera de ser, yo os invito a participar en esta formación de fisioterapia energética integrativa que vamos a hacer de la mano de Fisiocampus, porque creo que va a suponer un cambio en vuestra eficacia y en vuestra satisfacción profesional muy relevante. Yo estaré encantado de trabajar con vosotros, de ayudaros, de compartir. Así que nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la Masterclass número 4. Saludos.